Si la CIA hubiera querido asesinar a Carrero, lo hubiera hecho en 2 días. Yo con los años conocí a la gente de la CIA que actuaba en España y me dijeron que en absoluto, o sea, la CIA nunca supo el atentado de ETA y eso, ese fue su éxito. Teoría de la conspiración de que Estados Unidos sabía que se iba a producir el atentado de Carrero y no dijo nada para que se produjera. Yo no lo creo. Eso es un cuento chino. Ahora es muy fácil decir la CIA y tal. La CIA no pensé que entraría en estas cosas. Es verdad que la CIA tenía una forma de actuar terrible. Es decir, es verdad que había participado en el golpe de Estado de Brasil y, por supuesto, estaba detrás de la muerte de Allende y del golpe de Chile en septiembre. Si alguien de verdad era fácilmente asesinable, era Carrero Blanco. Salía de su casa de Hermanos Becket, llegaba a la sede del gobierno, a su despacho, en Castellana, y se sentaba con el sillón de espaldas a la calle. Pedía el café en el bar de abajo, que sería fácilmente asesinable por un francotirador, envenenado, le podrían matar en la calle cualquier motorista. Con motivo de la visita del secretario de Estado Henry Kissinger a Madrid, se habían implementado unas medidas de seguridad muy grandes, muy fuertes, ¿no? En la misma calle donde de alguna manera pasa Carrero, o sea, tiene que ir Kissinger a la embajada y volver y tal, que estaba efectivamente toda repleta de seguridad, pues evidentemente los etarras todavía podían estar ahí ultimando los detalles del atentado. Los etarras salen del semisótano y se encuentran en un barrio totalmente tomado por la policía, un barrio que ya de por sí está hipervigilado. Y enseguida entienden que el motivo es que el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, viene a España y no solo eso, sino que durante las horas siguientes va a celebrar hasta 7 reuniones con las altas autoridades del Estado español, incluso una de ellas en la mismísima embajada americana. Toda la carretera estaban como francotiradores, una protección absoluta. Pero es que esos francotiradores que los etarras ven ahí arriba en los tejados y que tanto les asustan es solo la punta del iceberg de un plan de seguridad mucho más discreto que nadie hasta ahora pues, ha querido admitir oficialmente, pero que lo confirma un documento que es uno de esos famosos chivatos, se llamaban chivatos de la agencia Europa Press. Aparte del servicio de noticias que transmitía por teletipo, tenía un servicio de información reservada o restringida, dirigida a altas personalidades, presidentes de empresa, directores generales, altos cargos del gobierno, etcétera, donde les facilitábamos información de la que no se podía dar por el teletipo. Y en uno de esos chivatos se desmonta una de las grandes coartadas de aquellos que decían que, bueno, pues que nadie vigiló la zona y que por eso se produjo el atentado. Esa seguridad se había aumentado tanto por parte de la policía española como por parte de las autoridades norteamericanas que habían desplazado su propio equipo de seguridad. Nadie pregunta, nadie indaga, nadie habla con los vecinos sobre esos ruidos, esos olores tan sospechosos. Que estos tíos estuvieran rasca, 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 haciendo un túnel. Todo eso a apenas 100 metros de la embajada americana. Claro, es decir, eso todavía le llena de alguna manera de más misterio y también le pone un poco de paradoja a todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que el día anterior al atentado de Carrero Blanco se reúna con Kissinger, con el secretario de Estado americano? Si seguimos el hilo de la conspiración o de una posible conspiración de los servicios secretos americanos, hay que tener en cuenta que esa reunión acabó muy mal. Es decir, no llegaron a ningún acuerdo Kissinger y Carrero Blanco sobre muchos temas, ¿no? Entre otros, por ejemplo, el tema de Marruecos, el tema del Sáhara, el tema de la bomba, de una posible bomba atómica que estaba preparando el ejército español. Carrero en aquel momento mantiene una tensísima
entrevista con Kissinger. Porque España estaba almacenando muchísimo plutonio para tener bomba atómica propia. La muerte de Carrero supone la desaparición total del proyecto atómico. Carrero no deja 2 meses antes a los aviones americanos repostar en la guerra del Yom Kippur, repostar en las bases españolas. Carrero se convierte en un obstáculo de muchas cosas para el proyecto americano. El último simulacro que hacen los etarras del atentado se produce cuando Kissinger ya está físicamente en España. Durante semanas han estado vigilando la puerta de la iglesia de la calle Serrano, sentados en una parada de autobús que está a tiro de cámara de la embajada americana. Cuando ellos tiran el final del cable, un cable, y aprietan el botón, si ellos giran la cabeza, efectivamente, se ve perfectamente la fachada de la embajada americana. Y luego el coche de Carrero vuela, salta por los aires, pues a apenas 100 metros de donde está la embajada. La propia CIA sí avisó de que había unos personajes extraños que habría que investigar, que entraban con monos en un sótano cerca del lugar a donde iba el presidente del gobierno a misa todos los días y muy cerca, curiosamente, también de la embajada americana. Y avisó personalmente el jefe de la CIA en Madrid al encargado, al director de información del Estado Mayor del Ejército, al coronel Solano. Y el coronel Solano se pone en contacto con la Dirección General de Seguridad, con el director general de la Policía y se lo comunica. Todo este trasvase de información jamás llega ni a la familia Carrero ni al presidente del gobierno. Ni motiva que aumenten la escolta o que cubran la calle por donde él va a pasar, o que hagan una vigilancia selectiva de ese barrio, cosas que son muy normales en cualquier sistema de protección y más de un presidente. Se hicieron el túnel, metieron una carga deportiva bestial y aquello fue un espectáculo, espectacular, bueno, aquello fue terrible, ¿no? Aquello quedó para la historia, ¿no? Yo lo que pensé cuando supimos que la voladura había sido tan extraordinariamente precisa, porque se llama precisa, no abundante, sino precisa y luego abundante, pero tan precisa que yo dije que era imposible. Yo creo que metieron dinamita para aburrir. Metieron dinamita para aburrir. Sin alguien, una asesoría técnica importante, se pudiera hacer. Que la verdad es que lo hicieron yendo muy por lo seguro. Muy por lo seguro. Yo pregunté a un explotador de estos de canteras de mármol y tal, ¿qué hacía falta? Dice, algo que no tenemos prácticamente ninguno de nosotros, una precisión increíble. La única manera de acabar con la vida de las personas que estaban en un coche blindado era el potencial del explosivo y que ese potencial del explosivo originara una caída. Y que esa caída matara a los ocupantes del vehículo. El detalle es importante porque si uno se fija en los bajos del coche, están intactos, es decir, el coche resistió el impacto de la caída y es luego cuando cae en el patio de la iglesia de los jesuitas, cuando producto de ese impacto fallecen el presidente, el chofer y el escolta. Es decir, un atentado con menos potencia o con una factura distinta no habría causado la muerte. Realmente pues parece hecho por unos profesionales. La dimensión de la carga es lo que hizo volar al coche. Que además, quiero decir, es que subió limpiamente. O sea, lo único que se llevó fue un trozo de alero. ¿Por qué utilizas un sistema, primero, que tú jamás has probado, como es volar un coche por los aires en el centro de Madrid? Segundo, porque el comando que hace esa operación no tiene ningún técnico aparentemente en explosivos. No es fácil volar la calle y dejar intactos 2 edificios. Tiene que haber vías de escape. Cualquier técnico en minas te lo puede explicar. Hace un ogro hizo el comando que recurrieron a la Casa del Libro a un manual de minería. Es difícilmente creíble. Que ellos emplean
el C4, en los estados todavía no sabían ni lo que era, ¿no? Y menos para la explosión a la distancia. Siempre se ha comentado en los círculos que realmente pues, sabemos que saben, pero que nadie dice nada, ¿no? Se ha comentado que el C4 las cosas. ETA en aquel momento no utilizaba el explosivo C4 y nunca más volvió a utilizar el explosivo C4. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que alguien a través de Estados Unidos, que era el que tenía ese explosivo en sus bases, les hizo llegar ese explosivo. Unos servicios secretos de un país como Estados Unidos, manchándose también aquí las manos de sangre para cometer el atentado, bueno, podría ser, pero realmente no lo necesitaron porque tenían un colaborador necesario, un aliado. La CIA y ETA se vinculaban, se relacionaban a través de gente del PNV, de los servicios de inteligencia del PNV, con los cuales la CIA mantenía unas estupendas relaciones desde la Segunda Guerra Mundial. La CIA tenía, y otras agencias de información en País Vasco, tenía unos hilos, bueno, como cables de alta tensión, así de grandes. Y hay que recordar que al PNV se le ofreció por parte de los servicios secretos americanos la posibilidad de que una vez que cayera el nazismo, es decir, probablemente también caería Franco y probablemente se podría ver con buenos ojos la independencia del País Vasco. Nadie reúne tantos kilos, tantos artificios, tanto trabajo, tanta no sé qué, sin ayuda externa. Entonces, naturalmente podía contar con ayuda de determinadas estructuras del gobierno vasco. Yo pensé que algún apoyo, seguramente tecnológico o material, lo había tenido. El hombre del PNV en esta zona del tablero era posiblemente el que luego fue jefe del comando, José Ignacio Mújica Arregui, alias Ezquerra. Ezquerra tenía muy buenas relaciones con el PNV porque, bueno, de alguna manera toda la ETA de aquel momento prácticamente fue una disidencia del PNV. Siguió teniendo muchas relaciones con algunos dirigentes del PNV y probablemente con algunos elementos del servicio secreto americano. 2 meses antes del atentado, en octubre, a este personaje, a Ezquerra, alguien le cita en el mismo punto, en la misma cafetería del Hotel Mindanao, donde unos meses antes al comando le habían proporcionado pues, la primera información. Y le cita con la promesa de que tiene también una información muy relevante que contarle. Una especie de persona de unos 30 años, con el pelo largo, con melena, aspecto de subsecretario, eso es lo que dijo así, subsecretario de Estado o cosas así, o embajador, y que le dio toda la documentación y todos los planos de la casa que tenían que alquilar en Claudio Cuello, el túnel que tenían que horadar y el contacto con el escultor que vivía en ese momento todavía en la casa. Aquí tenéis tal y esto es lo que tenéis que hacer y tal. Y hasta luego, Lucas, y tal, y se van. Es una información fundamental, trascendental, porque marca la forma en la que se va a producir el atentado. Ya no va a ser un tiro en la nuca en una calle escondida de Madrid, va a ser a lo grande. Que te den un domicilio, una ubicación, donde tienes que poner una bomba, donde tienes que horadar un túnel, en el centro de Madrid, en la zona más vigilada de Madrid en ese momento, que tú puedas estar tranquilamente horadando ahí durante meses y meses y meses, que entres, salgas, que nadie te reconozca, es decir, con la cantidad de vigilancia que hay ahí, es decir, y los etarras eran de alguna manera, estaban fichados muchos de ellos y tal, ¿no? A mí me extraña. Esta segunda confidencia realmente es fundamental para entender cómo se produjo el atentado de Carrero. Recordemos que en la primera, también en el Hotel Mindanao, el testigo es Argala, el terrorista Argala. Bueno, pues Argala murió 5 años después por una bomba que le colocó el precedente o el antecesor del GAL debajo del coche. No hay testigos. De esta segunda confidencia, el único que pudo haber dicho algo era Ezquerra. Y por más que le han tentado, jamás ha querido decir nada. ¿Quién era o quiénes eran los autores de esa confidencia? ¿Quién o quiénes eran esos traidores que vendieron a Carrero? Y la cita se la habían dado desde Francia. ¿Quién se la había dado?
claro, es decir, eso es una pregunta que Ezquerra no responde, pero la cita esa probablemente viene del entorno del PNV, o a través de... Eso es por lo que yo sospecho que puede estar la CIA detrás también de toda esta historia. Es que los rusos captaron también un mensaje, ¿no?, de los americanos, que les decían a Kissinger que se fuera rápidamente y tal, y todo esto, ¿no? Se sabían perfectamente de la conclusión, ¿no? Claro, bueno, eso te da pie a pensar muchas cosas. Evidentemente te da pie a pensar que no es descubierto toda la infraestructura que monta ETA en la calle Claudio Cuello. No es de alguna manera descubierta porque la CIA está detrás del ajo. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que en la transición española se hace desde Estados Unidos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y existe la opción de desbancar a Franco, porque evidentemente ha colaborado con el nazismo y con el fascismo italiano, resulta que surge la Guerra Fría, entonces surge la Unión Soviética y tal, y surge el comunismo, entonces en un momento determinado Estados Unidos y los aliados cambian de opinión, entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos en el patio este trasero, para qué vamos a complicarnos la vida si tenemos a Franco, que Franco es un baluarte contra el comunismo, entonces le podemos mantener ahí como una especie de pelele, un gobierno títere a nuestro favor y tal, ¿no? España pasa a ser un país gobernado por los americanos. Las bases americanas en España también eran muy importantes, no solamente en Torrejón, sino en el sur, en Rota, etc. Había una serie de lugares estratégicos que a los Estados Unidos les convenía mucho seguir teniendo en España. Cuando Franco ya se va a morir y tiene que entrar en la democracia, pues también pilotan esa transición. Y si hay un obstáculo, pues ¿qué hacen? Pues intentan negociar con él, pero si es innegociable, pues me imagino que tomarían las de Villadiego. Sí, posiblemente los Estados Unidos pensaron que con la desaparición de Carrero Blanco el país como tal ganaba mucho, sobre todo en las relaciones con España. Todos los atentados que se montaban en Europa muchas veces lo montaban los americanos para favorecer sus intereses, el golpe de Estado en Chile, en Argentina, la propia muerte de Kennedy, que también lo hicieron los servicios. Los americanos no es que fueran unos novatos en todo esto, es decir, si no fueron los iniciadores de la trata, sí que fueron conocedores de lo que estaba sucediendo. El propio juez reconoce posteriormente en unas declaraciones que había datos que decían, sí, ETA ha sido, pero hay otros que les ayudan. Y esas otras pistas llevaban a la CIA. De alguna forma, todas esas cosas había que taparlas, porque España no estaba en predisposición en 1973 de enfrentarse a Estados Unidos acusándole de algo tan salvaje como de haber colaborado, o al menos haber conocido el asesinato de Carrero Blanco. También puede ser, es decir, como dicen aquellos que no se enteraron de nada, que eran muy malos los servicios policiales españoles, que todo fue una chapuza. Ya le gustaría a la policía tener una especie de poder divino, ¿verdad? Y ser omnipresente en todos los sitios, ¿no? Y tener puntos de información en cada esquina. Eso no puede ser. Pues a mí no me entra en la cabeza la idea de que esto estuviera preconcebido y que se mirara para otra parte. Una negligencia absoluta por parte de la policía y de los servicios de seguridad del CSIC por una sencilla explicación, es que eran muy malos. Los servicios de información no tenían ni idea de lo que les venía encima. No sabían nada. Yo creo que estaban muy por la superficie de seguir gente sospechosa, partidarios del Partido Comunista, no sé. Estaban cogiendo las cerezas de la tarta, pero no entrando en la tarta. Nadie prestaba atención a los demás y mucho menos a la seguridad de Carrero. Carrero estaba encantado de haberse conocido, quiero decirte, era un sobrado. A mí me van a hacer esto. Yo creo que puede haber algo de eso. Les cogió lo que se llaman calzoncillo a todos. A todos no, porque alguien lo debía saber. Porque nadie reúne tantos kilos, tantos artificios, tanto trabajo, tanta no sé qué, sin ayuda externa.
que el asesinato se llevara a cabo contra el presidente del gobierno solo se puede justificar porque algunos de los responsables de garantizar su seguridad, algunos de los responsables antiterroristas, algunos de los responsables que tenían relación con otros servicios de inteligencia, miraran para otro lado y permitieran, al menos por omisión, que se llevara a cabo el asesinato. Estamos hablando de gente de la Guardia Civil, estamos hablando de gente del Servicio de Inteligencia, estamos hablando de gente del Ejército, del Ministerio del Interior. Los caballos, las torres, los alfiles avanzaron cada uno por su lado y le dejaron solo. Había sectores importantes del gobierno, me refiero al Ministerio del Interior y a la Seguridad del Estado, que estaban informados minuto a minuto de todas las pretensiones del comando ETA para matar a Carrero. Estaban informados hasta tal punto que hay una larguísima lista de hechos que te permiten pensar que ha habido, digamos, un abandono muy grande en la protección del presidente. Era la muerte anunciada para los sectores de la seguridad del Estado que disponían semana a semana de una crónica que enviaba desde el País Vasco el comisario Sainz, que tenía infiltrado a gente en ETA y que les contaba cómo iba llegando el comando a Madrid, cómo se reunían en Madrid, las decisiones que iban tomando, primero secuestrar a Carrero, después matar a Carrero. Y él hace una red de policías bastante eficaz, infiltra a dos dentro de ETA y tiene información de primerísima mano de todo lo que está pasando. Y esa información no solamente la manuscribe y la envía a la Dirección General de Seguridad, sino que hay llamadas telefónicas del propio Sainz cuando ve que no tiene tanto efecto su información, dice: oye, pero ¿no habéis recibido lo que os estoy mandando? ¿No os estáis dando cuenta de que los etarras los tenéis ahí? De que tienen objetivos prioritarios, que en principio eran tres: el príncipe Juan Carlos, el director general de la Guardia Civil en Estacano y el presidente, el entonces vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco, pero los tenían marcadísimos. A todos, menos a Carrero, se le refuerza la seguridad. ¿Por qué? Y de hecho nadie, absolutamente nadie, avisó a sus escoltas de que estaban en peligro. El gobernador civil de Vizcaya, José María Ruiz de Salas, avisó poco tiempo antes del asesinato de Carrero: oiga, que aquí se comenta en todos los sitios que el día 20 va a haber una sonadísima en Madrid por parte de ETA. Es más, cuando va a visitar el príncipe Juan Carlos Toledo, detectan allí a un etarra, pero detectan al momento. Si detectan uno en Toledo, en la visita del príncipe, ¿no pudieron detectar a 30 en Madrid durante un año? Decía el director de la Seguridad del Estado, Eduardo Blanco: no, es que Carrero era un providencialista. Él decía que si hay que morir por la patria, si hay que morir trabajando, se muere. Claro que era providencialista, lo era. Me ponía mala cuando veía eso de: no, la culpa era de él porque como era tan providencialista, era idiota, vaya. No, es que era el propio presidente el que nos decía que teníamos que ir. Pues mira, el propio presidente puede decir lo que quiera, pero aquí los que mandan son los de la seguridad. Y entonces, mire usted, señor presidente del gobierno, pues hoy no vamos a torcer por la calle de Claudio Coello, nos vamos a ir hasta Francisco Silvela y allí vamos a dar la vuelta y vamos a bajar por Diego León y después nos vamos a meter hacia General Oray, no sé qué, y vamos a dar 80 vueltas. Y ya está, y no pasa nada. Y usted va a desayunar 10 minutos después, que tampoco le pasa nada. El ponerle escolta a un presidente del gobierno es una función de la Dirección General de Seguridad, que son los encargados de su protección. El permitir que vaya todos los días, que haga el mismo recorrido todos los días para ir a misa,
un presidente del gobierno que está amenazado con comando de ETA en Madrid para atentar, eso es difícilmente comprensible. De la Guardia Civil ya detecta todos estos movimientos de etarras y tal, ¿no? en la capital, y lo hace ver, lo hace saber a sus superiores, ¿no? Había comandantes de la Guardia Civil y tal que sabían perfectamente que allí estaba pasando algo, que para los pies. La Guardia Civil en aquel momento detiene poco tiempo antes del asesinato de Carrero a dos de los presentes en una reunión en un piso de Getafe, en donde ahí se decide y se habla de la muerte de Carrero. Los detienen en Bilbao, los interrogan y el resultado de ese interrogatorio solo se hace público, curiosamente, un mes después del asesinato de Carrero Blanco. Son cosas extrañas, muy raras, y es un cúmulo detrás de otro. Llegaron a localizar ese comando en la calle Mirlo. Cuando iban a desarticular el comando, el comandante Aguado recibe una llamada diciendo que retire inmediatamente los efectivos y que no entre en ese piso, porque ya sabían por la gente del barrio que era gente muy extraña, le llamaban los etarras, es decir, iban ya directamente a desarticular el comando. Es Manuel González González, el coronel. De él le llama y le dice: no se te ocurra entrar ahí. Y a Manuel González González, por lo que nos contó a nosotros en su momento, dijo: mira, la orden que yo recibí no podía ser refutada de ninguna manera de dónde venía. No nos dijo nunca cuál fue el origen, pero nosotros entendimos e interpretamos que venía desde la propia Dirección General de la Guardia Civil, al frente de la cual estaba Iniesta Cano, que era un hombre de probadísima fidelidad a la camarilla del Pardo. Y curiosamente es la propia Dirección de la Guardia Civil la que para esa operación, esa posible operación, ¿no? A los 3 o 4 días desaparece el comando misteriosamente de ese piso. Y nadie entra en el piso. Entran después del atentado. Y cuando entran, ven que efectivamente hay los planos con el recorrido de Carrero Blanco, hay cantidad de material que la propia policía no entendía muy bien cómo podían haber dejado tantas pistas los etarras en la calle Mirlo. Se encuentran el plano de huida que habían dibujado los etarras para escapar después de la bomba contra Carrero. Encuentran matrículas falsas, encuentran material para hacer el zulo, encuentran información delicada de la banda. Y recordemos que todos esos etarras estaban fichados por la policía. Después del atentado, el comando estuvo en Madrid casi un mes. Una vez que asesinan a Carrero Blanco, nadie toma mayor interés en perseguir y comprender cómo fue aquello. Yo hablé en algún momento con Cortina y me dijo que efectivamente esa vigilancia existía, pero que él retiró inmediatamente, una vez que se produce el atentado, retira todo porque no quería inmiscuirse ni con el SECET, no quería inmiscuirse tampoco con la policía, con la Guardia Civil, con otras investigaciones. Entonces él, que estaba ahí en una misión distinta, que estaba espiando a los soviéticos. Y no solo se retiran, sino que cuando llegan dicen a voz en grito: menudo agujero hemos hecho. Yo hablé con alguno de los testigos y me reconoció que ese comentario realmente se hizo, pero bueno, que era las típicas bromas que se gastan, según dijeron, en un ambiente de trabajo con compañeros. Eso también te crea muchas dudas, porque claro, un atentado de este calibre, donde está de alguna manera inmerso el presidente del gobierno,
pues a lo mejor tú has podido ver algo, has podido tal, es decir, en algún momento determinado tampoco parece ser que sea lo más sensato que digas que no quieras colaborar y te quieres ir de ahí, ¿no? Cuando tú también formas parte de la estructura del Estado. El SECED no era el responsable de la seguridad de Carrero, pero apenas unos días antes su director recibe de boca del responsable de la Guardia Civil la confidencia o la sospecha de que hay ya un plan perfectamente trabado para atentar contra Carrero y contra su esposa. Según su testimonio, se lo trasladan al almirante y él no hace caso. Es una vez más el recurso de echarle la culpa al muerto. Luego él hizo un grupo, este sí lo hizo él, ¿no? Y no le sirvió al pobre de nada. Le explotó a él. El día que matan a Carrero Blanco, el SECED piensa que lo siguiente va a ser el cierre del servicio de inteligencia por el gran fallo que han tenido de no evitar la muerte de su jefe. Y entonces es ahí cuando les entra la locura de que tenemos que hacer algo para demostrar que el servicio es fuerte, no que es un servicio blandengue. En la Embajada de París, un día después del atentado de Carrero Blanco, la oferta por parte de la Dirección General de la Seguridad francesa para entregar a los responsables del comando que mató a Carrero Blanco. Y se lo ponían en la frontera, o sea, era una operación sucia, de lo que se llama una operación sucia de Estado, y el gobierno español lo declinó. Se llamaba el ministro plenipotenciario, pero que era el segundo en la embajada en París, que era José María Álvarez de Sotomayor. Y nos cuenta y documenta punto por punto lo que allí ocurrió. A las 7 de la mañana del día siguiente recibe una llamada telefónica de un comisario que él conocía, comisario Botariga. Le dice exactamente eso: mira, tenemos localizado a las 3 personas responsables del comando, del asesinato de Carrero. Le dice en ese momento Álvarez Sotomayor, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enviar a la policía paralela. Nosotros os decimos dónde están, los tenemos situados ahora mismo, enviáis a vuestra gente y os los lleváis. No queremos saber nada de esto. Se lo cuentan en el despacho del embajador a Pedro Cortina Mauri, que era en aquel momento el embajador de España en París. Y Cortina Mauri no le da la menor importancia y dice que no. La policía también en aquel momento tuvo acceso a esa información y no se lo creían. Decían que cómo es posible. Que es un ofrecimiento en serio y que detrás está el gobierno francés. Cortina Mauri se sigue negando. Entonces los mismos funcionarios que han visto la rueda de prensa de ETA encapuchados no pueden entender que nadie mueva un dedo. Era una cosa indignante para ellos y tal, una cosa que no tenía explicación, porque eran los asesinos del presidente del gobierno. Viéndose un poco acosado, Pedro Cortina Mauri dice que se va a Madrid. Antes recibe una llamada a Cortina Mauri del ministro de Asuntos Exteriores, de López Rodó, que le dice: ni se te ocurra moverte de ahí. Y le dice: pues ¿sabes qué te digo? Que me voy. Y le cuelga el teléfono. De ser cierto, es una cosa singularmente grave. Es decir, que Francia te ofrezca la entrega de los autores del triple asesinato de la calle Claudio Cuello y tú no lo aceptes. Esto es para reflexionar, ¿eh? Hay que decir que 2 días después de este suceso se presenta allí un general que se llamaba Carlos Dolf de Espejo. Llega con la misión de aplacar todo lo que había sucedido y sobre todo de que no se hable ni una palabra de eso nunca más. Claro, en aquel momento es posible que Pedro Cortina Mauri ya supiera cosas que ignoraba López Rodó respecto a su futuro político. Y es que él iba a sustituir a López Rodó como ministro en el nuevo gobierno. Premias a la persona que ha cometido ese error, si ha sido un error, que no lo sabemos. Premias al propio Sotomayor, que muy pronto es ascendido a embajador,
y desempeña funciones en África. Pero a lo mejor si lo vemos desde otro ángulo, a lo mejor resulta que no obraron con tanto error. No. En el próximo gobierno, en el gobierno Arias, cuando Pedro Cortina Mauri es nombrado ministro de Exteriores, en ese gobierno no queda nada de los vestigios tecnócratas del gobierno de Carrero. Cuando mis hermanos fueron a la presidencia al día siguiente, a los 2 días, no había nada en la presidencia. Pues había desaparecido todo de la presidencia. No había nada. Podían tener documentos. Fueron mis hermanos a la presidencia. Está todo vacío. También es rarísimo, ¿no? Pero que también se evapora, todo se evapora. Carlos Arias Navarro era una piedra en el zapato de Carrero. Era el único ministro colocado a dedo por Franco. Desde luego no le gustaba nada eso lo puso porque se lo pidió Franco, se lo pidió doña Carmen. Se lo enseñó Franco. Y Franco le dijo que si había pensado. Y le dijo a mi padre, es un republicano. Eso sí lo contó. Y dijo, Franco, pues pregúntele si sería del rey. Y se lo preguntó y el otro dijo, por supuesto, que no iba a ser del rey, claro. No era una persona que a Carrero Blanco pensaba para nada en incluir en aquel tipo de gobierno de los tecnócratas, ¿no? Era el ministro de la Gobernación el que tenía que haber cuidado de la seguridad de Carrero Blanco. El responsable de la seguridad de Carrero Blanco le nombran ahora presidente de gobierno, ¿no? Qué paradoja. ¿Y cómo es posible que el ministro de Interior, que no se ha enterado de nada del atentado contra Carrero Blanco, sea luego presidente del gobierno? Pues es otro de los misterios extraños, ¿no?, de toda esta película. Que era un hombre que todo el mundo lo sabía, que era más franquista que Franco. O sea, vamos a ver, se podía ser franquista, pero hombre, más franquista que Franco. Te asesinan al presidente del gobierno, lo primero que tendría que haber hecho es dimitir por incompetente. Pues no, es decir, aquí fue recompensado. Fue subido a los altares. Dijo mi padre que la dignidad de dimitir. Es decir, fue una actitud indigna. Así, el mantenerse en el... aceptar es que tenía que haber dicho dimito. Yo, mira, la he cagado, con la expresión, me cojo el petate y me marcho. Pues mi madre había que oírla, pero... Pues no, es que te quedas como acorchado, como idiotizado. Es un golpe tan gordo que te quedas que dices, bueno, las cosas se dan por... Bueno, aquí en este país dimitir, parece el nombre ruso. Poner al lado de Franco como presidente de gobierno a una persona de su más absoluta confianza. Era un mandado, un hombre devoto de don Francisco, devoto, y que hacía lo que le decían, pero no tenía una idea. No tenía una idea de lo que tenía que ser un país. Es que no tenía una idea ni de lo que era la seguridad, porque la habían volado al presidente de gobierno. ¿Y qué es lo que estaba pasando según íbamos recopilando información de un sitio y otro? Que era una operación familiar. El candidato de Franco era Nieto Antúnez. Es decir, y de repente se presenta el entorno del Pardo, con la gente del Consejo del Reino incluida, diciéndole que a Franco que no van a aceptar el nombre de Nieto Antúnez y que tiene que cambiar el nombre. Y la propia Carmen Polo de Franco cuenta, dice, bueno, me he pasado hasta altas horas de la noche convenciendo a Paco, pero al final ya está convencido, va a ser Arias Navarro. ¡Qué alivio! Por fin vamos a tener al presidente que queremos. Y detrás de todo esto, pues un juego de tronos, nada más y nada menos. La nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiú, se había casado 2 años antes con Alfonso de Borbón, primo del príncipe Juan Carlos, y con serias aspiraciones de arrebatarle la corona. Y bueno, pues parece que alguien en el entorno de Franco pensó que
que el nombramiento de Arias Navarro podía allanar el camino. Franco estaba enfermo, empieza la larga enfermedad de Franco y con ello la larga serie de conspiraciones. Esta boda levanta muchísimas expectativas dentro de los azules, porque para ellos el sucesor del movimiento era Alfonso de Borbón y no Juan Carlos I. Realmente doña Carmen quería que su nieta, Carmencita, fuera la reina, por eso le casó con el heredero legítimo de la corona. Se trataba de convencer a Franco que revocase la sucesión del rey Juan Carlos. Es verdad que Carrero, cuando lo nombran presidente en junio del año 73, se convierte en el garante más importante del príncipe que va a ser rey. Incluso llega a ser llamado traidor por ese búnker o por esa parte de los llamados azules. Esa operación de Palacio que la alimenta el marqués de Villaverde, casada con la hija de Franco, la llevan hasta el último momento, cuando un año después Franco está agonizando y el marqués de Villaverde le llevan los papeles para que derogue la sucesión. ¿Tú crees que son como amigos o lo tratan como amigos? Y luego que va, no hay nadie amigo. Y más allá del miedo y de las intrigas de Palacio, hay una última interpretación todavía más inquietante. Si tú no quieres que se levanten las alfombras, realmente has elegido a la persona adecuada. Arias Navarro, que era el responsable de la seguridad de Carrero. Por tanto, él no quería reabrir un caso. Hombre, fue una bofetada sin mano, ¿eh? Fue muy duro. Y luego te das cuenta de eso, de que la cantidad de traidores que había. Arias Navarro, que ha sustituido a Carrero Blanco, tenía un amante en el pueblo madrileño de Alpedrete. Entonces esta información se la pasa el servicio secreto a El Lobo y El Lobo se la transmite a la dirección de ETA. Y entonces, bueno, pues se quedan otra vez fascinados porque, claro, como les ha dado tanta buena propaganda, ¿no?, el atentado de Carrero Blanco, en la posibilidad de ahora atentar contra Arias Navarro o incluso secuestrarle, pues claro, de todas maneras hay un caramelito en dulce para la organización. Y Ezquerra decide creer al Lobo, porque es Ezquerra el que manda. Van al Pedrete y efectivamente ven como Arias Navarro va a ver a su amante, es decir, acompañado exclusivamente por un teniente de la policía municipal. Y entonces, según declara el propio Ezquerra, Moncho, cuando ve a Arias Navarro, saca la pistola y le quiere matar allí mismo. Y dice, ¿para qué vamos a esperar? Es decir, con buena lógica militante de aquella época, claro. Y entonces es el propio Ezquerra el que le frena y le dice, no seas loco, no hay que matarle. Los etarras del Comando Chiquía tenían en su piso Franco el plano con la casa de Arias Navarro, en las afueras de Madrid, en la carretera de La Coruña. El puente por el que había que entrar, los horarios, quiénes eran sus vecinos, a qué hora hacía las escapadas para ver a su amante. Y realmente es increíble pensar que toda esa información se la había facilitado los servicios de inteligencia del Estado. Pero Ezquerra lo cuenta en el interrogatorio, es decir, los servicios secretos españoles ponen de cebo al presidente del gobierno en ese momento, Arias Navarro, para intentar capturar a toda la cúpula. Ahora, la pregunta es, ¿era solo para intentar capturar a toda la cúpula de etarra o también querían empujar un poco más hacia la transición y evitar figuras incómodas a la hora de llegar a la democracia? ¿Cómo es posible que los servicios secretos españoles pongan en riesgo la vida del presidente del gobierno?
Y 10 días después del atentado se produce otro de estos hechos inexplicable, incluso para los más bien pensantes. El 30 de diciembre, Franco se sienta delante de las cámaras para felicitar la Navidad a los españoles y suelta esta frase. No hay mal que por bien no venga. Entonces, aquello se interpretó de muchas formas. O sea, ¿qué quiso decir Franco? No hay mal que por bien no venga. Si hay algo realmente hiriente, es las palabras que dijo Franco. Que la muerte de Carrero había venido bien a España. No lo sé. No se dio muchas vueltas a aquella frase y no se supo explicar qué quería decir. El propio Franco llegó a convencerse de que Carrero era un obstáculo también para él, para su futuro. Aún después de muerto, Carrero sería el que se iba a beneficiar de todos los grandes logros del franquismo, de que no hubiéramos entrado en la Segunda Guerra Mundial por un informe de Carrero Blanco, de que el príncipe fuera rey por Carrero Blanco. ¿Acaso Franco, en los últimos años de su vida, enfermo y convencido, presionado por todo el entorno del Pardo, llegó a creer eso? ¿No hay mal que por bien no venga? Se le intentó exculpar a Franco, pues decir que ya estaba muy mayor, que no sabía lo que leía, pero esa versión no es correcta, porque en el discurso oficial, en los papeles que él leyó, se puede ver perfectamente cómo el propio Franco ha hecho anotaciones a mano con lo que quiere decir el discurso, incluido en ese párrafo. Es decir, él era perfectamente consciente de lo que estaba leyendo y de por qué lo estaba diciendo. Y yo creo que la familia de Carrero se tuvo que sentir tan dolida, que no entiendo cómo mantuvo la amistad con el caudillo. Es verdad que don Francisco lloró el entierro y tal. Era mayor, había sido su hombre de confianza, etcétera, etcétera, pero alguien le dijo, que mira, que menos mal que se ha muerto, porque ahora puedes hacer lo que quieras. Habían matado a su amigo, a su compañero de armas. Y cuando vemos a Franco llorando, se nos encogió el alma. Franco firmaba penas de muerte después de la comida mientras tomaba cafés. Lo del no hay mal que por bien no venga, yo pensé que tampoco le caía bien a Franco. Hombre, yo tengo el recuerdo de Franco que lloraba, que eso te impresiona. Y lo sentiría porque no tenía más remedio que sentirlo. Pero ahí íbamos metido todo. Otro que estaba muy indignado era que también murió de una manera muy rara, el Herrero. Y le dije a mi madre que él se iba a encargar de que saliera la verdad. Y desapareció. El ministro secretario general del movimiento, Fernando Herrero Tejedor, había prometido a la viuda de Carrero que llegaría hasta el final de la investigación. Y en la apertura del año judicial anuncia como fiscal del Tribunal Supremo que la investigación ha concluido que no se puede descartar la participación de organizaciones distintas a ETA en el atentado de Carrero. Y parece ser que dijo en algunos ambientes que él estaba dispuesto a hablar, estaba dispuesto a largar, y lo que pasó fue ese accidente que, investigados por agentes años después, como Miquel Lejarza, el Lobo, llevaban a la conclusión de que no había sido un accidente casual, sino que en realidad alguien había intentado acabar con el fiscal. Un camión se le echó encima. Un gallego que conducía un camión nos aplastó. Pero aquello era preparado, porque luego a ese camionero hubo gente que le fue a preguntar, y que fue a poner, a buscarlo y tal, y todas las cosas. Este se asustó mucho, ¿no? Se asustó mucho y no quería cantar tampoco. Se sabía claramente que aquello era provocado. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que este hombre, que había pensado que tenía mucho poder, entonces también, pues, cantara la verdad. La muerte de Herrero Tejedor fue un poco extraña.
se mató en un accidente de tráfico en Adanero. Un poco también murió así Gutiérrez Mellado. Me acuerdo el extraño accidente de tráfico que tuvo Gutiérrez Mellado, por ejemplo, que murió, bueno, sí, tuvo un patinazo en el coche y tal, y cuando Gutiérrez Mellado de alguna manera, no sé si por la edad o tal, o porque ya desvariaba, empezaba a contar cosas del GAL. En fin, que los accidentes de tráfico, te digo, que están siempre como muy metidos ahí, siempre como accidentes, pero no se sabe si hay una mano invisible o no. Yo llegué a saber que Herrero Tejedor hubo un momento que dijo que no podía más y que tenía que él no podía aguantar que no se supiera lo que se había hecho, ¿no? Herrero Tejedor iba a largar. O sea, Herrero Tejedor era otro católico, cristiano, católico, tal, esto otro, y no podía soportar eso. Él moralmente debió llegar a la conclusión de que había habido una conspiración para matar a Carrero Blanco y él no podía decir, yo no puedo ser partícipe de esta conspiración. A Carrero Blanco lo matan 2 veces, una físicamente y la segunda muerte de Carrero es cuando deciden enterrar para siempre la figura de Carrero, que no se le haga un solo homenaje. El único homenaje que se pretende hacer lo tiene que hacer la ultraderecha. Es decir, de repente ves un empeño enorme en que Carrero y la figura de Carrero, que había sido tan importante durante todo el franquismo, desaparezca. Yo creo que hubo un pacto de silencio para no contar efectivamente lo que había pasado, pero como ha habido un pacto de silencio para intentar tapar muchas cosas de la democracia, de la transición hacia la democracia, que, bueno, no sé si es porque consideran que el pueblo español es muy infantil o porque no nos merecemos saber toda la verdad o lo que sea, pero somos uno de los pocos pueblos que después de 50 años pues no podemos tener acceso a nuestros documentos históricos para conocer un poco qué pasó realmente en la transición española. La ignorancia es buena para el régimen. Cuanto más ignorantes somos, más se nos manipula. Más. Y lamento mucho tener que decir que a veces la ignorancia es muy positiva. Si tu mujer te engaña, yo soy tu amigo, ¿qué es mejor, decírtelo o callar? Porque si te lo digo, el matrimonio está roto o dividido. Y si no te lo digo, cabe la posibilidad que tu mujer, sabiendo que yo lo sé, se arregle contigo. Por tanto, a veces el silencio es más conveniente. Lo que a mí me gustaría es tan difícil, que es que se dijera la verdad, cayese quien cayese. No se nos ha contado realmente lo que pasó. Y eso es muy importante, porque estábamos al final de una dictadura, la llegada de una monarquía apoyada por Estados Unidos, apoyada por Europa. Hay todos los elementos que tú quieras ver para una novela de misterio y una novela de terror. Bueno, pues te hacen un magnicidio de esa categoría, pues den usted una explicación a la gente, ¿no? No que luego se echó tierra y no ha pasado nada. No es lo mismo saber que ETA fueron unos militantes muy arrojados que vinieron a Madrid a cargarse a un presidente del gobierno y les salió todo bien. No es lo mismo eso que saber que fueron de alguna manera también unos muñecos o unos títeres en manos de un servicio secreto o de varios servicios secretos que los utilizaron. Pero yo creo que necesitamos saber eso, es decir, un poco para ajustar cuentas también con toda nuestra historia. Lo que dijo la ley de amnistía es que, en fin, se les perdonara a todos y que se borraran los historiales. Pero aquí no se dijo nada de que había que borrar la historia de España. Carrero Blanco cae en el olvido más absoluto. Yo no he visto nunca en todos estos años el menor empeño político, ni en la democracia ni en la dictadura, por aclarar las razones que llevaron a la muerte y al asesinato de Carrero Blanco. A ver, el tema de Carrero Blanco, yo estoy convencido y te seguro, ¿no?, que es una conspiración contra los extremistas. Hay que eliminarlo, ¿por qué? Porque alguien dio la orden de eliminarlo y punto. Joder, que fue fácil, coño. Fue muy fácil asesinarlo. Que lo dejaron hacer y le echaron tierra. Y se acabó. Pero bien de tierra, ¿eh? No una paladita, no. Bien de tierra.